La semana pasada comenzamos la serie de Romanos y le voy a invitar que vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. La palabra del Señor dice así, estamos hablando de entendiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, entendiendo, creyendo y viviendo el Evangelio. Así que Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, la palabra del Señor dice así. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a poder entender el Evangelio, creer en el Evangelio y vivir el Evangelio. Padre, necesitamos esas tres cosas. No tan solo queremos entender el Evangelio, queremos creer en el Evangelio. Y queremos vivir el Evangelio. Necesitamos de tu Espíritu Santo para eso. Que no salgamos, Señor, iguales de este lugar, iguales que como entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como vimos la semana pasada, en la introducción, Pablo no conocía a los romanos. Pablo no había todavía estado en Roma. Y Pablo le está enviando esta carta introductoria a ellos. Pablo se está introduciendo, Pablo está hablando de él. Yo estoy seguro que ellos sabían quién era Pablo, porque ¿quién no iba a saber quién era Pablo para aquel tiempo? El testimonio de Pablo, pero es importante que entendamos que él se está introduciendo, él está dándose a conocer. Pero la carta a Romanos, como vimos la semana pasada, la carta a Romanos es una carta altamente teológica, es una carta doctrinal, es una carta donde Pablo tiene una tesis a presentar. Pablo tiene una tesis, Pablo tiene una idea central en toda la carta. Y esa idea central, que es la tesis de la carta, es el Evangelio. Volvamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Y cuando hablamos que es la tesis, lo que estamos diciendo es que cualquier pregunta que les surja a ustedes del libro de Romanos, cualquier versículo, esta tesis va a poder contestarla. Romanos 1, 16 y 17. El 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Recuerdan que cuando estábamos en Habacuc hablábamos el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, que decía, mas el justo por su fe vivirá? Aquí Pablo está haciendo por primera vez, haciendo uso de esa palabra. Pablo lo va a volver a mencionar en Gálatas. El autor de los Hebreos lo va a volver a mencionar en el capítulo 10, versículo 38. Y Pablo utiliza esa expresión de Habacuc para decirnos, el justo, aquel que es declarado inocente, vivirá por lo que cree. Por eso es que nosotros debemos entender el Evangelio y debemos creer el Evangelio y debemos vivir el Evangelio. Debemos entenderlo, debemos creerlo y debemos vivirlo. Entonces cada uno de nosotros puede estar en una área diferente de esas tres cosas.
Quizás tú estás aquí y todavía no has entendido el Evangelio. Pues la meta es que por medio del libro de Romanos puedas entender el Evangelio. Quizás tú estás aquí y has escuchado el Evangelio muchas veces, entonces lo que te falta es creer en el Evangelio. Y quizás estás aquí y conoces el Evangelio, has creído en el Evangelio, pero te hace falta vivir el Evangelio. Así que es importante esas tres cosas. Y Pablo nos presenta cómo es su vida transformada por el Evangelio. Y en el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso es importante cuando Pablo dice siervo de Cristo Jesús. Porque lo que Pablo está diciendo, mi pasado ya no importa. Ya no importa lo que yo era. Lo importante es lo que soy en Cristo. Y cuando Pablo se ve a sí mismo, se ve como un esclavo, como un siervo, como un doulos. Y hay veces que cuando Pablo ve en Filipenses capítulo 3, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hay veces que nosotros por no olvidar lo que queda atrás, no podemos extendernos. Hay veces que usted dice, diante, pero es que yo he cometido unos pecados demasiado grandes. Cuando usted ve a veces nuestros pecados con los pecados del apóstol Pablo, que hasta asintió la muerte de Esteban, quizás no son comparables. Y Pablo lo que está diciendo es, Dios me salvó, Dios me transformó. Yo soy un esclavo de Cristo. Ya yo no soy Saulo de Tarso, yo soy un esclavo. Y de manera introductoria, Pablo nos va a hablar lo que es el Evangelio. Pablo nos va a explicar lo que es el Evangelio. Y algo importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender, y es mi oración de la semana pasada, es que nosotros meditemos en el Evangelio y que entender, creer y vivir el Evangelio nos lleve a adorar a aquel que nos salvó. Hay veces que nosotros cuando vamos a un lugar, y yo sé que quizás no es el caso de usted hay veces que uno dice, yo quiero escuchar algo nuevo. Yo quiero escuchar algo nuevo. Estas cosas ya las he escuchado antes. Mis hermanos, en el Evangelio no hay nada nuevo. El Evangelio es un mismo mensaje que le da la gloria a Dios. Cuando uno va a la iglesia, uno no debe ir buscando algo nuevo. El pastor Otto Sánchez dice, no debe ir buscando algo nuevo, debe ir buscando algo bueno. No algo nuevo, algo bueno. Y Pablo va a darnos una explicación a Roma y a nosotros lo que es el Evangelio. Así que lo primero que Pablo nos dice del Evangelio, y si usted tiene un bolígrafo para que marque, por favor marque, porque son detalles que quizás no se ven a simple vista en el texto, pero lo primero que Pablo nos dice del Evangelio es, en el versículo 1, que el origen del Evangelio. Lo primero que Pablo nos va a enseñar hoy es el origen del Evangelio. ¿De dónde nace el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que produce gozo. El Evangelio es que Cristo vino a buscar pecadores, vino a morir por sus pecados y resucitó al tercer día. Pero Pablo, introduciéndose a los romanos, comienza a decirle, miren, yo quiero que ustedes sepan de dónde nace el Evangelio, de dónde nace esa buena noticia. Versículo 1, miren lo que dice Pablo. Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, ¿de quién? ¿El Evangelio de quién? De Dios. ¿Quién es el origen del Evangelio? Dios es el origen del Evangelio. Es importante que la palabra evangelio, que es buena noticia, no es algo solamente cristiano. Tanto el César de aquel tiempo como los gobiernos de aquel tiempo utilizaban la palabra buena noticia. Cuando el César iba a pararse a pronunciar unas palabras, para él eran buenas noticias y se decía buenas noticias.
Pero Pablo está marcando una diferencia. Pablo está utilizando esa palabra de buena noticia, pero el pueblo de Roma, cuando está recibiendo la carta, está diciendo, hay una buena noticia, pero esta buena noticia no sale de Tiberio César o no sale de Nerón. Esta noticia sale de Dios. Y quizás para nosotros es algo que es costumbre. Pero pongámonos en los zapatos de los romanos, que están viviendo bajo Nerón, que están viviendo una persecución. Todavía no se había incrementado la persecución, pero ya estaba la persecución. Y están acostumbrados a que cuando el César iba a darle una buena noticia, están acostumbrados a entender que el César tiene una buena noticia. Y era por primera vez, quizás ellos por primera vez recibiendo esta carta, están escuchando la palabra evangelión, que es buena noticia, que produce gozo, pero esta vez no es de Nerón el emperador, esta vez es una noticia que produce gozo, que proviene de una fuente diferente, que proviene directamente de Dios. Y es importante que nosotros recordemos, mis hermanos, que esto viene de Dios. El evangelio, hay gente que cree que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que siempre está juzgando y que está matando y que está haciendo muchas cosas, y que el Dios del Nuevo Testamento es aquel que viene a sufrir en la cruz del Calvario. Y a veces quieren presentar dos dioses distintos, pero no son dos dioses distintos. Si Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, la segunda persona de la Trinidad, fue porque la primera persona de la Trinidad prometió ese sacrificio. Mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente tenía algo en mente. Y es que la serpiente tenía en mente que quería poner enemistad entre Dios y su creación. La serpiente dijo, si yo hago caer al hombre, Dios y el hombre van a ser enemigos. Y esa era la intención de la serpiente. Que Dios y el hombre, que tenían una comunión íntima, que hablaban constantemente, que veían cara a cara, la serpiente dijo, yo voy a romper esa relación. Y voy a traer una enemistad entre Dios y el hombre creado. Eso fue lo que la serpiente creyó hacer. Pero cuando Dios busca a Adán, en el capítulo 3 de Génesis, él dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ya usted sabe ese proceso de acusar a la serpiente, a la mujer, y la mujer que tú me diste, tú fuiste el problema, todas esas cosas. Cuando Dios va a bregar con el asunto, mira cómo Dios lo hace. Dios le dice a la serpiente, maldita serás tú y te arrastrarás por la tierra. Y va a nacer una simiente, tú vas a tener una simiente, serpiente, y ella va a tener una simiente. Tú le herirás en el calcañar y ella te aplastará la cabeza. Ya maldijo la serpiente. Pero fue a donde Eva y le dijo, con dolores de parto vas a dar a luz. Y vas a querer siempre gobernar a tu esposo, pero tu esposo estará ejerciendo el dominio. Va donde el hombre y le dice, si va donde el hombre y le dice, la tierra va a ser maldita por tu acto. La tierra va a ser maldita por tu acto. Y tú te ganarás o tú trabajarás con el sudor de tu frente. Dios dijo dos maldiciones. No sé si me siguen, dos maldiciones. ¿A quién dos maldijo? A la serpiente y ¿a quién más? Y a la tierra. Porque él dijo, por tu causa la tierra será ¿qué? Maldita. Pero no maldijo ni a Adán ni a Eva, sino que hizo un sacrificio y los vistió de pieles. Y tuvo misericordia de ellos y le dio la promesa de que iba a venir el Salvador del mundo.
O sea que la serpiente que fue con la astucia, que dice que la serpiente era astuta, fue con la astucia de poner enemistad entre Dios y el hombre. No, es como si Dios dijera, yo no voy a tener enemistad con el hombre, la enemistad va a ser entre tú y yo. Eso fue lo que Dios le está diciendo a la serpiente. Y pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente. El hombre, yo no voy a estar enemistado con el hombre. El hombre va a tener una esperanza en Cristo. El hombre va de ella, aunque ellos fallaron, de ella van a ser una simiente, van a ser el Salvador del mundo, y ese Salvador del mundo nos va a reconciliar. Pero tú, serpiente, maldita serás. No sé si se han dado cuenta de eso, pero Dios no maldijo al hombre. Maldijo la serpiente y maldijo la tierra. Y el hombre recibió ¿qué? Misericordia y gracia. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio viene de Dios. No es un Dios del Antiguo Testamento, un Dios malo y rudo, y un Dios del Nuevo Testamento sumiso y humilde. Es el mismo Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree tenga vida eterna. ¿Quién fue el que dio el Hijo? Dios. No es un Dios diferente del Antiguo Testamento que mataba gente y un Dios del Nuevo Testamento sumiso y humilde y manso. No, el Evangelio proviene de Dios. El Dios Padre, el ofendido, el que fue ofendido por el pecado, decide salvar al ofensor. Ese es el Evangelio. El Evangelio proviene del corazón de Dios. Acompáñenme, aunque saldrá en las pantallas, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Yo sé que saldrá en las pantallas, pero es bueno que usted lo busque porque yo sé que puede marcar la Biblia o si es electrónica, hay muchas aplicaciones que las puede marcar también. Y yo le hice unas marcas en la Biblia que ustedes están viendo, dice... 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice, y todo esto hablando del Evangelio, procede de Dios. Y todo el Evangelio procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ustedes saben que la Biblia dice que si un hermano peca contra ti, ve tú y arréglate con el hermano, ¿verdad? La Biblia no dice que si un hermano peca contra ti, tú te quedes callado y esperes a que ese hermano resuelva. No, la Biblia dice, si tú eres el ofendido, el hermano que pecó contra ti, ve tú y resuélvete. ¿Por qué está ese estándar? Porque fue lo que Dios hizo. Dios es el ofendido por el pecado que tú y yo cometemos. Nosotros somos los ofensores, somos los que causamos ese pecado. Pero Dios decidió reconciliarnos consigo mismo por medio de Cristo. Entonces lo que está diciendo Dios es, aunque tú pecaste contra mí y me desobedeciste, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero relacionarme contigo. Pero estás en pecado. Pero yo quiero reconciliarme. Yo voy a resolver este problema de esta manera. Yo mismo me voy a hacer carne, voy a enviar a mi hijo. Y esa culpa que te toca a ti por tus pecados, yo la pondré sobre él, sobre mi hijo. Y él va a morir en la cruz por tus pecados, para que después de esa muerte, tú y yo podamos
reconciliarnos. Porque yo quiero tener una relación contigo. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Eso no son 2 Panadol. ¿Me pasó algo? Déjame meterme 2 Panadol. ¿Qué significa? Una pastilla para que se me vaya el dolor de cabeza. Y a veces usamos a Dios como pastilla. Cuando tengo un problema, entonces voy. Mis hermanos, todo el Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección al tercer día, cada clavo que traspasó sus manos, cada marca de su cuerpo, la corona de espinas tenía una meta, y es que Dios quiere tener una relación con nosotros y Dios quiso reconciliarse con nosotros. Cada clavo, cada marca que sufrió Cristo tenía una meta, la reconciliación. Y la Biblia es la palabra de un Dios reconciliador que quiere tener una relación con nosotros. Y la oración es el medio por el cual Dios quiere tener una relación con nosotros. Cuando nosotros no meditamos en ella, cuando nosotros no sacamos tiempo para orar, y cuando digo tiempo para orar, cada uno va a orar diferente. Cristo nos da ese ejemplo. Cristo a veces estaba hablando y miraba al cielo y comenzaba a hablar en voz alta. A veces se retiraba a orar. No hay un estándar que tienes que orar de esta manera. Pero la oración, el estudio de su palabra, venir a estudiar su palabra los domingos en la mañana o los miércoles, tiene un solo propósito. Es que el Dios que te creó quiere tener una relación personal contigo, y por eso Él mismo pagó el sacrificio que te tocaba pagar para que ahora tú puedas relacionarte con Él. ¿Y sabe qué dice Gálatas? 2 Corintios 5:18 dice, después que habla que nos dio el ministerio de la reconciliación, dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros en la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Por tanto, esta es la conclusión que llega Pablo. Después que ve que Dios se está reconciliando con nosotros, que el evangelio proviene de Dios, él dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si quien rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. No sé si está el versículo 21, pero el versículo 21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién le hizo pecado? Dios le hizo pecado. ¿Por quiénes? Por nosotros. Para que fuéramos hechos declarados inocentes de Dios a través de Cristo. El evangelio no comienza en el Nuevo Testamento. Comienza desde antes de la fundación del mundo, Dios salvando a un pueblo para sí mismo. El evangelio proviene de Dios. No proviene de nosotros. No depende ni del que corre ni del que salte, depende de Él. El ofensor está castigado y el ofendido decide tener una relación con Él. Y cuando el ofensor estaba envuelto en sus pecados y transgresiones y se había apartado de Dios, Dios decide enviar a su Hijo para pagar la culpa que ese ofensor merecía.
Y por medio de ese sacrificio de Cristo, ese ofensor, que ¿sabe quién era ese ofensor? Tú y yo tenemos relación con él. Por medio de ese sacrificio perfecto. Así que Pablo le está escribiendo a los romanos, el evangelio no proviene de un ser humano, el evangelio proviene del corazón de Dios. La salvación en Cristo viene del corazón de Dios. Dios está más interesado en salvar que lo que nosotros lo estamos. Así que lo primero que él dice que el evangelio proviene de Dios, el origen del evangelio. Segundo, Pablo está explicando que no tan solo el origen del evangelio es Dios, sino también nos habla la promesa del evangelio. Nos habla de la promesa del evangelio. El evangelio no tan solo nació en Dios, el evangelio fue prometido por Dios. Versículo 2. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Ahora Pablo le está diciendo, el evangelio no tan solo proviene de Dios, sino que el evangelio siempre fue el plan de Dios. Mis hermanos, el evangelio siempre fue el plan de Dios. Siempre. Siempre. Dios decidió en Génesis 1, 28, 26, 27 y 28 decirle al hombre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después dice en el versículo 28 de Génesis 1, llena la tierra. Llena la tierra de mi gloria. Yo te hice a mi imagen. Ahora multiplícate y llena la tierra de gente conforme a mi imagen. Y llena la tierra completa. Ese fue el plan de Dios. Cuando el hombre cayó, ¿cuál fue el castigo que le dijo a la mujer? Con dolor darás a luz. ¿Por qué el primer castigo tiene que ver con dar a luz? Porque el llamado de multiplicarse y llenar la tierra para su gloria seguía vigente. Por eso le dijo, con dolor darás a luz. Porque la meta de Dios es llenar la tierra con su gloria. De momentos destruye con Noé, todo lo destruye. Se queda Noé y su familia. Y Génesis capítulo 9, versículo 1, cuando Noé baja, lo primero que le dice Dios es, y Dios bendijo a Noé y le dijo, multiplícate y llena toda la tierra. Y después en capítulo 9, versículo 7, vuelve y le dice, multiplícate y llena toda la tierra de mi gloria. Yo quiero que toda la tierra sea llena de mi gloria. Y después en el capítulo 11, con la Torre de Babel, ¿qué pasa? El capítulo 11 de Génesis, los que estaban allí en el pueblo dijeron, capítulo 11, versículo 4, hagamos una torre tan alta que llegue al cielo y hagámonos para nosotros un nombre grande para que no seamos dispersados por toda la tierra. ¿Cuál era el mandato de Dios? Llena la tierra de mi gloria. El hombre no quería llenar la tierra de su gloria. ¿Y qué hizo Dios? Descendió, repartió lenguas o idiomas. ¿Y qué dice el versículo 7, versículo 9? Que repartió a todo el mundo por toda la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, Abraham, ¿sabes una cosa? Mira las estrellas que ves en el cielo. Así de grande será tu descendencia. Tu descendencia llenará toda la tierra. Y si nosotros vemos, cada promesa que Dios hace tiene un propósito. Y es llenar la tierra de su imagen. Desde Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, Dios ha tenido solamente un plan
Y es que la tierra se llena de su imagen. ¿Y quién es la imagen de Dios? ¿No dice Gálatas y Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible? El primogénito de la creación. Cuando le preguntaron a Cristo, Felipe creo que fue, Señor, muéstranos al Padre, Él dice, tanto tiempo como ustedes no han visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que si Dios tenía desde Génesis capítulo 1, versículo 28, que su imagen sea conocida por toda la tierra, Dios tenía en mente que Cristo es su imagen y Él iba a dar a conocer a Cristo por toda la tierra. Por toda la tierra, porque Cristo es la imagen de Dios. Entonces, cuando la iglesia en Hechos 1:8, Dios le dijo, y me seréis testigo y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, hasta el final de la tierra, Hechos 1:8. Y la iglesia no salió, Dios le dio Hechos 8:1. ¿Qué pasó en Hechos 8:1? Vino la persecución y los creyentes se dispersaron. ¿Por dónde? Por toda la tierra. Lo mismo que pasó con la Torre de Babel. En la Torre de Babel el pueblo no quería irse por toda la tierra. ¿Y qué hizo Dios? No, ¿te vas o te vas? Y envió las lenguas. ¿Y qué hizo en Hechos 8:1? ¿A ustedes no se quieren mover? Mi gloria, la imagen de Cristo, tiene que llenar toda la tierra. ¿Ustedes no se quieren mover? Pues entonces vamos a darle persecución. Y la imagen de Cristo y el conocimiento y el mensaje de la imagen de Cristo llegó tan y tan y tan lejos por su gracia, que si usted quiere llegar en un avión, lo cual no existía para aquel tiempo, pero si usted quiere llegar en un avión a Jerusalén, le va a tomar muchas horas. Muchas horas en este siglo. Imagínense en el pasado. Pero Dios siempre ha tenido algo en mente, y es que la tierra sea llena de su gloria. ¿No dice eso en Habacuc? ¿Recuerdan cuando estábamos predicando Habacuc? Que él dijo que la gloria de Dios llenará la tierra. La gloria de Cristo, la imagen de Cristo. Mis hermanos, ese siempre fue el plan de Dios, que la gloria de Él se diera a conocer por toda la tierra. La gloria del Evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, hay una promesa desde el Antiguo Testamento y es el Evangelio. Es el mensaje de salvación solamente en Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los profetas, a los padres, por los profetas, que es lo que estaba diciendo en Romano, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahora empieza a describir a Cristo. Y miren cómo el autor de los Hebreos describe a Cristo. Él dice, Él es el resplandor de su gloria. Cristo nuestro Señor, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que se entregó y se hizo maldito por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia va a describir a aquel que nos salvó, Él dice, Él, el que estaba en un madero, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados o la muerte en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles,
por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cuando nosotros vamos a describir a Cristo, podemos escribirlo de muchas maneras. Pero cuando Dios en su palabra va a referirse a aquel que nos salvó, Él dice, Él es el resplandor de su gloria. ¿Sabes qué dice la Biblia de Cristo? Una de las cosas que la Biblia dice de Cristo dice que Él es el lucero resplandeciente de la mañana. Cristo es el lucero resplandeciente de la mañana. Cuando Pedro va a describir a Cristo, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, él dice que Cristo es hermoso. Que Cristo es hermoso, que Cristo es la piedra angular. Pedro está diciendo que no hay nadie más hermoso que Él. Así que Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo, Cristo es el Dios prometido. Él es el prometido. Así que ya vimos el origen del evangelio que es Dios. Ya vimos la promesa del evangelio que se ve en todas las escrituras. Y después Pablo pasa a hablarnos del contenido del evangelio. El contenido del evangelio. Versículos 3 y 4. Miren lo que Pablo dice. Pablo dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según ¿qué? La carne. Así que Pablo va a hablarnos qué es el evangelio. ¿Qué contiene el evangelio? Y lo primero que Pablo nos dice que el evangelio se trata de que Cristo es 100% Dios de la descendencia de David. De la descendencia de David. En carne vino de la descendencia de David. Y dice el versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven el versículo 3 y el versículo 4, dice que Él en carne vino de la descendencia de David, humanamente hablando, vino de la descendencia de David, pero no tan solo vino como humano, sino vino 100% Dios, porque resucitó de los muertos y es el Kyrios, el gobernador de todo. ¿Qué pasaje describe esto? ¿Qué pasaje describe esto? Filipenses capítulo 2. Pero yo quiero que antes de Filipenses capítulo 2, que yo sé que Rafa lo leyó ahorita, entendamos algo. A los romanos, al igual que a los griegos, cuando ellos llegaban a conquistar un lugar, es importante que usted sepa esto, cuando ellos llegaban a conquistar un lugar, ellos no le quitaban los dioses a esas personas de esos lugares. Ellos no se los quitaban. Su ley era también que nuestros dioses sean tus dioses, incluyendo al César. Incluyendo al César. Así que cuando ellos llegaban a Grecia o llegaban a Turquía, lo que es ahora Turquía, llegaban a Colosenses o a Filipenses, cuando llegaron, ellos no le quitaron los dioses que ellos tenían. Ustedes pueden tener todos los dioses que ustedes quieran, tienen que añadirle los dioses nuestros a los tuyos y ya. No hay problema. No hay problema para ellos, para los demás. Pero el cristiano tenía un problema. Porque el único Dios verdadero es Jesucristo nuestro Señor. Entonces los cristianos, nuestros hermanos, los que vamos a ver en el cielo, que murieron quemados. ¿Sabe por qué murieron quemados? Por creer en un Dios exclusivo. No en el sentido de que Dios es exclusivo, es que Dios es el único. Ellos no hubiesen muerto quemados
si ellos hubiesen adorado a Cristo y a todos los demás dioses. Pero la razón por la cual nuestros hermanos en Cristo murieron fue porque ellos dijeron, no podemos humillarnos ni adorar ni al César ni a los dioses. Y ahora mismo se ve eso muy fácil. Pero en Roma lo más que hay son templos de dioses. Templos de dioses, está lleno completo. Todos son templos de dioses. Y el dios esto, y el dios esto, y la diosa esto, y todos son templos gigantescos. Y todo giraba en torno a eso. En Éfeso, la diosa Artemisa era la mayor producción económica de ese lugar. Por eso cuando Pablo fue a Éfeso y comenzó a predicar el evangelio, por poco lo linchan. Porque la gente dijo, estamos perdiendo dinero porque la gente no quiere venir a comprarnos la estatua de Artemisa porque él está predicando a otra gente. Está predicando a algo diferente. Entonces, cuando él está diciendo, Pablo está diciendo, el evangelio se trata de una persona. Por eso terminó diciendo, el evangelio es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los romanos, el César no es Dios, Venus no es Dios, Hércules no es Dios, ninguno de esas mitologías son Dios, ninguno de los templos sirve para nada. El único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y eso le costó la vida a nuestros hermanos. Eso le costó la vida a ellos. Entonces nosotros podemos ver eso y decir, pues está bien, porque la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, estamos acostumbrados a ver si nuestro Señor Jesucristo, sí, pero eso significa que ellos no podían creer en nadie más. Y decir, cuando el cristiano decía, Jesucristo es mi Señor, le está diciendo a los romanos, el César no es mi Señor, ni sus dioses son mis señores. ¿Usted sabe qué pasa en África? En el norte de África. ¿Usted sabe qué pasa cuando un musulmán se convierte? Yo creo que usted sepa qué pasa cuando un musulmán se convierte. En la identificación, como nosotros tenemos la licencia, aparece que la persona es musulmana que cree en el Islam. Y todos, norte de África y África, la mayoría de eso, pero el norte de África hablando exclusivamente es un estado islámico. Y cuando usted va a buscar trabajo, usted tiene que enseñar la identificación. Si usted es nativo, usted tiene que enseñar la identificación que dice que usted cree en el Islam. ¿Sabe qué pasa cuando un hermano llega a la fe, cuando un hermano tuyo y mío, Dios lo trae a la fe? Tiene que cambiarse la identificación. Entonces tiene una identificación que dice que él es cristiano. ¿Y sabes qué pasa cuando va a buscar trabajo, verdad? ¿Sabes qué pasa cuando va a buscar ayuda, verdad? Eso es hoy. Yo no le estoy hablando porque alguien me contó. Yo estoy hablando porque yo lo vi. Decir que Jesucristo es el Señor, para nosotros que vivimos en este lado del mundo, es muy sencillo. Pero para nuestros hermanos que están en esos lugares perseguidos, decir que Jesucristo es el Señor, hay que tener una convicción mucho más fuerte que la que yo tengo. Entonces Pablo le está hablando a una gente que tenían que ser una contracultura, el evangelio tenía que ser diferente, tenían que verdaderamente creer que Jesucristo es el Señor y que nadie más, y estar dispuesto a morir por esa verdad. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5?
hablando de las dos naturalezas de Cristo, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué? Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Aún Nerón. Y todas esas antorchas cantantes, que eran los cristianos que morían crucificados o traspasados por un palo, que mientras los quemaban vivos amarrados en los palos, ellos cantaban. Por eso se le llama las antorchas cantantes. Y alumbraban todo el palacio de Nerón. ¿Cómo se alumbraba el palacio de Nerón? Cristianos prendidos en fuego alumbraban la fiesta mientras Nerón hacía lo que hacía. Pero ¿sabes qué? Cuando venga Cristo, todas esas antorchas cantantes van a decir con su boca que Jesucristo es el Señor. Y ojalá que Dios complazca a que cuando ellos miren para el lado, Nerón también esté ahí arrodillado diciendo que Jesucristo es el Señor. Porque toda lengua dirá que Jesucristo es el Señor. Y Pablo le está diciendo a ellos: no hay otro Señor. No es Venus, no es otro. No importa todos los templos que hayan. No importa. Es uno solo. Cristo Jesús. Y después Pablo nos habla de la expansión del Evangelio. Versículo 5, la expansión del Evangelio dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. ¿Cuál es la motivación de Pablo? Pablo está diciendo: ese evangelio proviene de Dios, está prometido desde el Antiguo Testamento. El evangelio es que Jesucristo es el Señor. Y ahora Pablo dice: y yo soy apóstol de eso para promover ese evangelio. Pero ¿cuál era la intención de Pablo? ¿Qué Pablo tenía en el corazón para promover el evangelio? ¿Qué era? Por amor a su nombre. ¿Sabes quiénes son los más que tienen que estudiar la Biblia? Aquellos que están en misión. No estoy hablando de misiones fuera. Todo el que vive en misión. ¿Sabes qué? Yo hablaba con un hermano estos días y decía: tenemos que analizar nuestros corazones, por qué salimos de misiones. No lo que salimos es afuera, todo lo que hacemos de misión. Porque podemos estar haciendo lo que es correcto con una intención incorrecta. Pablo dijo que él salía a predicar el evangelio por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Y no tan solo lo dijo ahí. 1 Corintios 9:23. No sé si está en la pantalla, pero 1 Corintios 9:23 dice: y todo lo hago ¿por quién? Por amor al evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como sus siervos, como siervos vuestros, por amor de Jesús. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Filipenses 3:7 dice: porque todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo por amor. Amor, amor.
Amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La motivación tiene que ser el amor. El amor por aquel que nos salvó. Cuando tú sientes la responsabilidad que tienes que predicarle a alguien ese glorioso evangelio que Jesucristo es el Señor, tú puedes estar en tu trabajo y sentirte obligado a hacerlo. Y tú puedes predicarle a alguien, esto es importante, tú puedes predicarle a alguien y esa persona se puede convertir. Pero si tu corazón, la razón por la cual tú le predicaste a ese es porque tenías que hacerlo y no por amor a Jesús, Dios como quiera lo salva, pero tu corazón no le agradó a Él. Mis hermanos, esta es la diferencia del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo se trata de que una persona que antes su corazón latía por el mundo, ahora su corazón ama a Cristo. El cristianismo no se trata de lo que me pongo, de lo que no me pongo, de la regla de aquí, de la regla de allá, no. El cristianismo se trata que pasamos de muerte a vida, que nuestro corazón cambia, que nuestros deseos cambian, que nuestras pasiones cambian. En muchas otras religiones lo que te dicen es cambia tu conducta. Dios lo que está diciendo es yo quiero cambiar tu alma, tu corazón. Quiero que me ames a mí sobre todas las cosas. Por eso lo último que dice Pablo es que la transformación que el evangelio produce. Dice a todos los amados de Dios, nos dice el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, llamados a ser de Cristo. Nosotros somos hijos de Cristo, llamados de Cristo. Y todos los amados de Dios que están en Roma y todos los que Dios ama, llamados a ser santos, llamados a ser diferentes. Pablo le está diciendo a los romanos, hay que ser diferente. No importa lo que crea Roma, no importa sus conductas depravadas, no importa sus templos, no importa su gobierno corrupto. Hay que vivir diferente por amor a Cristo. Y termina diciendo, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Saben que esta es la salutación más larga de las cartas de Pablo? Porque Pablo no tan solo quería saludarlo, Pablo quería mostrarle el evangelio. Así que mis hermanos, el origen del evangelio es Dios. La promesa del evangelio está desde el Antiguo Testamento. El contenido del evangelio es que Jesucristo es el único Señor. La expansión del evangelio es hasta el final de la tierra. Y el evangelio produce transformación en nuestra alma. Terminemos con este pasaje, que ya lo leímos. Y meditemos en ese pasaje. En 2 Corintios 5:18. Meditemos en ese pasaje. Tú eres creyente. Tú que estás aquí eres creyente. Mira lo que Dios dice. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si tú estás aquí hoy y no estás en otro lugar, es porque eso procede de Dios. Porque Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Versículo 19 dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso cuando Cristo grita en la cruz, tetelestai, la deuda quedó saldada. Esa deuda saldada nos permitió la reconciliación con Él. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones,
y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, y si tú estás aquí y tú no eres cristiano, escucha bien, si tú estás aquí, tú no te has arrepentido, si tú alguna vez tú has hecho una oración, pero tú sabes que tu alma es la misma, si tú sabes que tu corazón es el mismo, no importa te hayas bautizado en el río Jordán, no importa, si tu corazón es el mismo que antes, no has tenido un nuevo nacimiento, no te engañes. Si tú analizas tu vida y tu corazón es el mismo de siempre, no tiene pasión por Cristo nunca, no que hay lucha, sino nunca, no te engañes y confíes en ese supuesto bautismo que nunca te hablaron de nada, que nunca te explicaron qué es el evangelio, que simplemente te dijeron, repite esta oración conmigo y después que repetiste esa oración, has quedado engañado toda tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando mueras y llegues ante la presencia de Dios, o lo que tú creas que va a ser ante la presencia de Dios, el Señor te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque hay lugares donde hacen un llamado y le dicen a la gente, simplemente levanta tu mano y repite esta oración conmigo. Y mucha gente ha repetido esa oración, que ha muerto y ha terminado en el infierno. Porque no se trata de repetir una oración, se trata de una transformación del alma. Por eso Él dice, si tú estás aquí y tú analizas tu corazón y tú sabes que es el mismo, que no te has rendido a los pies de Cristo, escucha esto. Dice, por tanto somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos hablando de representación de Cristo. No me mires a mí, yo solamente estoy siendo embajador de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Yo te suplico en el nombre de Cristo, te ruego, reconcíliate con Dios. Te rogamos. ¿Sabes qué? La predicación del evangelio es un ruego. Es un ruego que te reconcilies con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate por favor con Dios. Reconcíliate con Él. Porque al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros, pueblo de Dios, así fue nuestra salvación. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Alabemos y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Y si tú estás aquí y no le has entregado tu alma a Cristo, yo te suplico que te reconcilies con Dios. Yo te suplico que hoy, esto no se trata esto se trata de tu vida, de tu corazón. Se trata de que Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Dios te está dando el privilegio de que te arrepientas. Y te está dando el privilegio de que vayas a Él. Y Él está diciendo, si tú tienes un corazón contrito y humillado, yo no te voy a rechazar. No importa el pecado, no te voy a rechazar. Si tú tienes un corazón contrito y humillado, no te voy a rechazar. ¿Sabes qué dice Dios? Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, yo sé que tus pecados son muchos, como dice una canción, dice la Biblia, tus pecados son muchos. Pero Dios es mejor. No tienes que ocultar tu pecado. No tienes que vivir una película como si todo estuviera bien. Dios no vino a buscar a sanos. Dios vino a buscar enfermos, dice su palabra. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Y si tú reconoces hoy que estabas perdido y que estás perdido, hay una buena noticia. Dios vino a rescatarte. Arrepiéntete de tus pecados y ven al único Salvador y Señor. Reconoce que eres pecador,
arrepiéntete y entrégale tu alma a Cristo. Y Él no te va a rechazar. Padre, utiliza tu palabra. Sabes, Señor, que desde antes estamos orando por la salvación de aquellos hijos de los hermanos que están aquí, que no te conocen. Y damos gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo. Jacqueline me hablaba de uno de sus familiares, sus hijos, que han venido a tus pies y que da acción de gracias por eso. Señor, sabemos que tú estás obrando, sabemos que tú puedes salvar. Y sabemos que aquí hay personas, Señor, que no te conocen. Te rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones hoy. Padre, y que hoy sean salvos. Sálvalos, Señor. Sálvalos. Sálvalos, Padre. Que puedan entender que tú eres el Señor. Y Padre, nosotros que hemos entendido que tú eres el Señor, gracias por recordarnos el Evangelio. Gracias por recordarnos cómo fue nuestra reconciliación contigo y el alto precio que se pagó por ella. Señor, pero vuelvo a pedirte por los que no son creyentes. Hay una carga en nuestros corazones por ellos. Padre, háblales. Que así como un día tú hablaste a nuestras almas y nos dijiste, hágase la luz. Padre, tú puedas utilizar tu palabra y hablarle a esas personas que están aquí, que no te conocen, aquellos que nos van a ver a través de las redes. Háblale, Señor. Muéstrale que fuera de ti no hay Dios. Muéstrale que no se trata de obras, se trata de tu obra en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, transfórmalos. Que puedan venir a la luz, que es Cristo. Háblale, Señor. Que hoy sea el día de salvación para sus almas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe una cosa, hermanos? Si tú estás aquí y hoy Dios te habló y tú quieres entregarle tu vida a Cristo, no queremos hacer un show ni un espectáculo. Queremos saber quién eres, porque necesitas seguimiento. Entregarle la vida a Cristo significa una nueva vida, que pasamos de muerte a vida. Después que se acaba el culto, los pastores y los líderes vamos a estar aquí. No te vayas sin hablar con nosotros. Queremos hablar contigo. Queremos ayudarte en esta nueva vida. Dios les bendiga, mis hermanos.